Y pues estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tarde, de veras compartir la palabra de Dios, sobre todos los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque son los tiempos donde Dios, el Espíritu Santo, va a purificar la iglesia, a limpiar la iglesia, como lo está haciendo ya. Nosotros en México, Chuy, 3 pastores en los últimos 3 meses hemos dado de baja. De los 12 o 13 que éramos, ¿verdad? Uno por problemas morales, queremos mantener las normas en nuestra iglesia de santidad y no vamos a permitir, ¿verdad?, que un hombre de Dios pueda caer en la inmoralidad, y si es así, se le tiene que inmediatamente suspender de sus labores y esperarnos 1 o 2 años que el Señor lo restaure. Pero esta es la forma como el Espíritu Santo está operando, atacando a los líderes, atacando a los matrimonios, atacando a nuestros hijos, y tenemos que velar porque el día está cerca del Señor. Y mientras nosotros no conozcamos la palabra de Dios, no vamos a poder ser capaces de poder discernir los tiempos que estamos viviendo. En esta noche traigo un mensaje muy difícil y quiero que abran su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. El tema que tenemos en esta noche para desarrollar se llama el falso don de profecía. El falso don de profecía. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, tenemos estas palabras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Cuando el apóstol Pablo está diciendo más segura, tenemos que preguntarnos inmediatamente, ¿más segura que qué? Entonces, si leemos los versículos anteriores, él está relatando en esta carta que él estuvo en el monte de la transfiguración, donde él vio a Jesucristo transformado en su gloria, con Moisés y con Elías a su lado. Y pues Pedro pudo haberse jactado, ¿verdad?, de haber dicho, pues yo vi con mis ojos al Señor, y si tengo yo algo que contarles y soy testigo de algo, es de ese milagro que es increíblemente maravilloso, que nadie vio más que Pedro y Juan junto conmigo, de que Jesucristo enfrente a nosotros se transformó. Pero al mismo tiempo Pedro sabía que las emociones y los sentimientos de los seres humanos son muy volubles, son engañosos, y podemos nosotros caer en la trampa de poder creer que si vemos milagros vamos a fortalecer la fe, o si vemos milagros vamos a creer más en Dios, como mucha gente me ha dicho, pues yo si veo un paralítico pararse de una silla de ruedas, ahora sí voy a creer en Dios. Y la palabra de Dios nos dice lo contrario. Tú puedes ver a un paralítico que se pare y que comience a caminar, y ¿sabes lo que va a suceder en tu vida? Pues te vas a asombrar, te vas a maravillar, vas a decir, wow, otros van a decir, miau, y vas a comenzar a experimentar emociones, pero ¿cuánto tiempo te van a durar? ¿3 días? 4 días, 5 días, fue afectadas tus emociones, pero no fue transformada tu vida interior. Porque lo único que transforma la vida interior es la palabra. Habiendo sido renacidos, dice 1 Pedro 1:23, por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Dios escogió su palabra para que fuera el instrumento que nos transformara, que nos alimentara, que nos sostuviera, que nos fortaleciera, que nos vivificara, que nos animara, que nos consolara y que pudiera darnos esperanza. Su palabra, no los milagros. Y gracias a Dios porque sigue haciendo Dios milagros. Y no estamos en contra de los milagros, claro que no. Dios sigue haciendo milagros porque Él es soberano. Pero el problema está en que el pueblo de Dios últimamente ha comenzado a hundirse, y lo único que está buscando es milagreros, sanadores
personas que les den una palabra de profecía para poder ser guiados en su vida espiritual. Entonces, cuando Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, ya sabemos que ahora esta seguridad es mucho más segura que cualquier sueño, cualquier visión, cualquier milagro que tú puedas presenciar. Porque cuando tú tienes la palabra, no vas a poder equivocar el camino. Los milagros pueden ser falsos, los dones pueden ser falsos, porque Satanás falsifica los dones, falsifica también milagros. Ahorita hay milagros en los católicos, hay milagros con la iglesia mormona, hay milagros con muchas, vas con los hindúes y hacen milagros increíbles en la India, sobrenaturales, que no necesariamente su origen es el Espíritu de Dios. Entonces, más seguro que cualquier cosa que podamos ver o experimentar en nuestros sentidos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En toda la oscuridad que hay ahorita en el mundo, solo hay una luz, la Biblia. Es la única luz que tenemos para saber el futuro, para saber quién es Dios, para saber qué quiere Dios de nosotros. Y haríamos bien en estar atentos ahora más que nunca, en estudiar la Biblia sistemáticamente, meditarla, reflexionarla, poder experimentar verdaderamente en la palabra de Dios lo que Dios quiere. Y dice así a continuación, esta antorcha, esta Biblia, alumbra el lugar oscuro, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga, la única luz que hay en el mundo no es el Dalai Lama, ni el Papa, ni los curas, ni los obispos, ni las religiones, es la palabra de Dios. Es la única luz en los billones de libros de literatura y de religiosos que existen, la Biblia. Hasta que Cristo venga, pongamos atención a lo que la Biblia dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, cuando los hombres de Dios escribieron la Biblia, lo vamos a ver al final de la conferencia, que fueron aproximadamente más de 40 pescadores, apóstoles, profetas, agricultores, reyes, etcétera, etcétera. Los hombres que escribieron la Biblia, cuando comenzaron a escribirla, no estaban escribiendo su imaginación, ni se fumaron uno de marihuana, ni se metieron un viaje de LSD para estar escribiendo tonterías, sino que cuando escribieron eran guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada y que estos hombres escribieron siendo guiados por Dios? Porque sus escritos, aunque tuvieron una diferencia de años, todos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una constancia continua, una línea que corre por toda la Biblia de verdad. Esta consistencia de la verdad solo Dios la pudo hacer, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis el mensaje es Jesucristo. La sangre corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis como la línea y el medio que Dios escogió, y a unos les dijo una cosa, a Ezequiel, a Isaías otro, a Habacuc otro, a Pedro otro, pero todos los hombres que escribieron la Biblia coinciden en el mismo mensaje que solo Dios pudo hacer. Hace algunos años un vendedor de enciclopedias fue a la casa de ustedes a venderme unos enciclopedias hace muchos años, y él me traía la Ilíada, la Odisea, el Tesoro de la Juventud, libros de William Shakespeare, de Octavio Paz, etcétera, etcétera, y le pregunté a este vendedor de enciclopedias, ¿hace cuánto está usted en el negocio de vender libros? Y me contestó, tengo más de 40 años vendiendo enciclopedias y libros culturales. Y le dije, entre todas sus curiosidades, ¿no tendrá usted por ahí 2 o 3 libros escritos en diferentes años por diferentes autores, pero que hablen de lo mismo? Y se metió a su laptop, a su computadora, y me dice, no existe nada en la literatura con lo cual usted me está preguntando. Entonces yo entré a mi recámara, saqué de mi oficina la Biblia
Y le dije, mi querido señor, yo no le voy a presentar a usted 3 libros, le voy a presentar a usted 66 libros, que fueron escritos en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, y sin embargo, todos absolutamente coinciden y tienen el mismo mensaje. Y este hombre se quedó maravillado, y me dijo, con razón, no hay ningún otro libro más grande que la Biblia. Es el libro más vendido, más traducido, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, el libro más controvertido, más atacado. Cuando los cantantes de rock atacan libros, no atacan el Corán, no atacan el Tripitaka de Buda, no atacan los Vedas de los persas. Ves a Marilyn Manson, el cantante, agarrando la Biblia y arrancándola con los ojos y echándole sangre. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué la Biblia es el objeto del odio del mundo? ¿Por qué no los llama libros sagrados? Porque a nadie le interesa más que al diablo, porque la Biblia es el único libro que contiene la verdad. Siendo esto así, Dios nos encarga a nosotros este libro para que lo defendamos, para que nosotros contendamos y luchemos agonizando ardientemente porque este libro sea preservado puro. Porque el ataque es querer sacarnos este libro y sustituirlo por palabras humanas, no inspiradas por Dios, de lo cual es el mensaje que vamos a desarrollar. Actualmente estamos oyendo y oigo por la televisión, en las iglesias que voy, estas cosas. Se para un predicador o un cristiano y dice, el Señor dice que esta nación va a recibir un avivamiento, que aquí se va a acabar. El otro día oí una profetisa, no quiero decir nombres, una señora que dijo ahí en la televisión, es que en México se va a acabar la pobreza. Y es una profeta, está considerada una profeta de las más prestigiadas y asesora de los más grandes canales de televisión cristianos en el mundo, diciendo que en México se iba a acabar la pobreza. Yo le dije a mi esposa en ese momento, ¿qué no han leído que la Biblia dice que Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con ustedes? ¿Qué acaso esta señora, igual que Carlos Marx, el comunista que inventó toda la dialéctica materialista y el comunismo, que esta señora sigue creyendo que la pobreza es el problema del mundo como lo siguen creyendo los políticos? ¿Qué no dice Proverbios, el pobre y el rico se encuentran, a ambos los hizo Jehová? Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer se atreva a decir que en México se va a acabar la pobreza? Como si eso fuera el problema, o sea, ya no va a haber ninguna persona indigente, no va a haber pobres, todos van a estar clase social hacia arriba, ya no va a haber albañiles, no va a haber plomeros, no va a haber carpinteros, no va a haber agricultores, no va a haber pescadores de hogadón, todos van a ser ricos. Y cuando Salomón escribe, Eclesiastés dice, cuando yo tuve todo, a la risa le dije enloqueces y al placer de qué sirve esto. Entonces, vivimos en un mundo, hermanos, donde estamos oyendo barbaridades en la televisión. El Señor dice, pase usted por acá, que usted va a ser el próximo Juan el Bautista, y que de su iglesia van a salir ríos de agua viva, y esto y el otro, y comenzamos a oír una sarta de cosas, extrañas profecías, que proclaman por toda clase predicadores y pastores, que dicen que Dios habla por ellos. ¿Están todas estas personas, nos preguntamos, recibiendo revelaciones directas de Dios e inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Pueden los cristianos actualmente profetizar diciendo que Dios habla a través de ellos sin tener la Biblia a la mano? Al contestar que sí, ¿acaso entonces están aseverando que la Biblia no es la última revelación de Dios, sino que Dios continúa agregando más revelaciones? Por lo cual ahora cuando yo encuentro un predicador de esto, le digo, ¿sabes una cosa? Ahora fulano de tal, agrégale a la Biblia segunda de Pancho 2:1. Y si tú me estás diciendo que esa es una revelación de Dios, etcétera, etcétera, y estás profetizando algo que no está en la Biblia, oye, entonces pégaselo a la Biblia y le seguimos metiendo hojas a la Biblia, porque dicen que hablan inspirados por Dios y que es Dios quien les está hablando. Entonces no es cierto que la Biblia está completa. No es cierto entonces que el que le agregue algo y el que le quite algo a la Biblia
las maldiciones, como dice Apocalipsis 22, 18 y 19, caerán sobre él. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que ellos están diciendo o a lo que la Biblia está diciendo? Si es así, ¿por qué criticamos a José Smith, el que fundó los mormones? Que él dijo en 1874 que se le apareció un ángel, el ángel Moroni, y le dijo que fuera a un monte, iba a encontrar unas piedras traducidas del egipcio cuneiforme, de donde salió el libro del Mormón. Y comenzó después a tener más revelaciones, y los mormones tienen, aparte de la Biblia, tienen el libro que se llama La Perla de Gran Precio, y otro libro que se llama Doctrinas y Convenios. Estos dos libros, La Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, los consideran con la misma autoridad que la Biblia. O sea, los ponen a la par en el nivel de la Biblia. ¿Por qué lo estamos criticando a ellos cuando tenemos en nuestras filas ya personas que están levantando y están diciendo, esto dice Dios, pues vamos a apuntar todo, a sacar un libro y vamos a considerarlo con la misma autoridad? ¿Por qué? Porque si dicen que es Dios el que está hablando a través de ellos, pues tiene la misma autoridad que la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia, está completa, es un sistema cerrado de verdad. ¿Por qué criticamos entonces a las encíclicas papales, donde el Papa de la Iglesia Romana dice que él habla por Dios? ¿Por qué criticamos la infalibilidad papal? Que en 1860 los papas declararon que cuando el Papa habla, habla Dios y no los puedes contradecir. Oye, estamos igual que ellos. Estamos diciendo las mismas barbaridades que ellos. ¿Habla Dios y sigue hablando, o Dios ha hablado solamente a través de su palabra? Esta es una aterradora perspectiva relativista que está creciendo en popularidad cada día. Hemos llegado a la época donde solamente es suficiente que un predicador sea famoso para que él comience a predicar barbaridades y el pueblo de Dios no tenga el discernimiento suficiente para evaluar que lo que está diciendo son barbaridades. Les voy a decir, hace un momento le comentaba a mi hermano Chuy estas palabras. Si agarras a un niño de 3 años de edad y lo pones junto a excremento, el niño de 3 años de edad, sus sentidos del olfato y del gusto no los tiene desarrollados. ¿Qué hace un niño de 3 años de edad? Agarra la popó y se la come, porque ni la huele ni tampoco la gusta. Pero cuando tiene el niño 6 o 7, 8 años de edad, fuchi, ya comienza a percibir los malos olores. El pueblo de Dios está igual a los niños de 3 años de edad. Todos se lo llevan a la boca. Todos se lo están comiendo. Ya no están discerniendo ni pudiendo decir esto es bueno, esto es malo. Basta que un predicador sea famoso, como el que un día vi en la televisión, que dijo esto en un congreso increíble en Miami. Dijo así: es que Pentecostés no fue suficiente. Y en este momento, y comienza a entrar en trance y se pone así: el Espíritu Santo me dice, cálmate, Malaquías. Que se cambie el nombre y que se ponga de veras Habacuc entonces. Me dice el Espíritu Santo que va a venir esto y que va a venir aquello, etcétera, etcétera. Y este mismo predicador, famosísimo sanador en el mundo, que dijo que Pentecostés no era suficiente, o sea, que quedó totalmente falto de algo el Pentecostés, ha hecho más de 100 profecías, que solo 4 o 5 se han cumplido. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 acerca de las personas que Dios le advirtió a Moisés que se tenían que cuidar? Dice Deuteronomio capítulo 18, 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción, vean ustedes que no es más que en el corazón de esas personas presunción. La presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. No cabe duda que Dios toma muy en serio su palabra. Los mataban en aquellos tiempos. Si presumían y decían
que Dios era el que estaba hablando, cuando Dios no era el que les había puesto palabra. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 14. Vayamos a la Biblia y sigamos consultando la palabra de Dios, que es la única luz que nos puede alumbrar. Dice Jeremías capítulo 14, versículo 14 y 15. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Jeremías le advierte al pueblo y le dice, la mayor parte de los falsos profetas nunca hablan del pecado, nunca hablan del juicio, nunca le dicen al pueblo que se arrepienta y que se vuelva a Dios. Les dan azuquita, les dan mielecita, les dicen todo está bien, no hay ningún problema, todos nos vamos a salvar, no va a haber va a haber avivamiento, no va a haber plagas, no va a haber tribulación. Todo lo que ellos profetizan es lo contrario a lo que la Biblia profetiza. En el Nuevo Testamento encontramos que el futuro antes de Cristo es de apostasía. La Biblia no habla de ningún avivamiento antes de que venga Jesucristo y nos arrebate. Al contrario, Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. He aquí os digo que vendrán espíritus engañadores y muchos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, porque Timoteo predica la palabra, insta y redarguye a tiempo y fuera de tiempo, porque viene el tiempo cuando no querrá la gente escuchar las saludables palabras, las doctrinas ortodoxas, la palabra de Dios pura y eficaz, porque van a tener comezón de oír. Y entonces los falsos maestros, aprovechando, se van a juntar y van a comenzar a hablar barbaridades, herejías, tonterías que la gente va a recibir, porque la gente no quiere ser exhortada, no quiere que le hablen de pecado, no quieren que te arrepientas de tu vida, no quieren que digas que si tienes un amante y te mueres te condenas y te vas al infierno. La gente no quiere oír eso. Y además las iglesias están llenas de gentes que están dando sus diezmos y aportando mucho dinero a la obra, y a muchos líderes no les conviene que esas ovejas se les vayan a otro corral. En otras palabras, el Evangelio de Jesucristo se está prostituyendo, se está vendiendo. Dice Jeremías capítulo 23. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, nunca le dicen a la gente, arrepiéntanse. Termino el mensaje y les voy a decir cómo dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. Recibimos, miren cuántas bendiciones. Ahora dile, Jesús mío, gracias y te pido que entres a mi corazón. Nunca les dicen que la condición para recibir a Cristo es que se tienen que arrepentir de sus pecados. No mencionan la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento antecede a la conversión en los predicadores y apóstoles del Nuevo Testamento. Si tú puedes recibir a Cristo, antes tienes que estar convencido que eres un pecador.
que tu vida ha ofendido a Dios gravemente y que como tal mereces irte directo al infierno si tú te mueres hoy en la tarde. Pero Dios ha tenido misericordia de ti, y en lugar de que tú te vayas al infierno y yo también, Él mandó a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y si tú crees lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo invitas a tu corazón, Dios te perdona tu vida, pero te tienes que arrepentir y tienes que reconocer que tu camino que estás ahorita llevando es contrario a la voluntad de Dios. Eso no lo predican, solamente dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Es como, ¿quién quiere recibir a Buda? Ustedes saben, en México tenemos ahí a brujos y brujas, y había una bruja famosísima en Tlatelolco, en México, que se llamaba Doña Pachita. Y Doña Pachita tenía su consultorio de brujería y tenía a Jesucristo, a San Juan el Bautista, a la Virgen de la Macarena, a la Virgen de Lourdes, a Buda y a todos los santos. A todas las personas, como los masones, por ejemplo, si tú les recibes a Cristo, sí, los masones te dicen, pues, agrego otro santito a mis dioses. Y cuando venimos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia dice, ¿sabes una cosa? Renuncia a todos tus ídolos y sígueme solamente a mí. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. No es como el Dios de los hindúes, que son 6 millones de dioses, o como los masones que aceptan cualquier Dios o cualquier otra religión. El Dios de la Biblia dice, yo soy el único Dios vivo y verdadero, y si me vas a seguir a mí nada más. Y si tú no quieres dejar a tus ídolos y no quieres dejar otra cosa, no te atrevas a seguirme, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la Biblia, amados santos, es un sistema cerrado de verdad, sin nuevas revelaciones de nuevos apóstoles y profetas, entonces todas las nuevas revelaciones extrabíblicas no provienen del Espíritu de Dios, sino de la imaginación de estos pseudoprofetas. Este es el asunto, porque si la Biblia realmente está completa y representa un sistema cerrado de verdad, entonces Dios continúa dando nuevas revelaciones y podemos decir, ahora Dios habló esto y vamos a seguirle agregando la Biblia, segunda de Pancho 3.1, tercera de Beni 3.4, tercera de San Samuel número 5, etcétera, etcétera, porque la Biblia está abierta y Dios sigue dando nuevas revelaciones. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. En la segunda carta de Pedro que acabamos de leer, Pedro escribe que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios. La palabra inspiración viene del latín soplar dentro y del griego theopneustos, que significa Dios sopló. Cuando estaba el rey David escribiendo el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo muriera, escribió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, como toros de Basán me miran, me crucificaron, y comienza David a escribir 1000 años antes la crucifixión de Jesús, del Hijo de Dios. ¿Quién puso en los pensamientos de David, con tantos detalles en el Salmo 22, la forma como Cristo iba a morir? Esto es interesante porque yo he preguntado a muchos estudiantes en muchos seminarios, ¿alguien me puede decir en esta noche de qué murió Cristo? Y todos se preguntan, bueno, murió de un ataque al corazón. No le dio ningún ataque al corazón. Murió de asfixia, tampoco murió de asfixia. Murió de desangramiento, tampoco murió de desangramiento. Cuando Jesús estaba en la cruz colgado, el centurión le atravesó con una lanza el costado y salió, dice Juan, una gota de agua mezclada con sangre. Y de acuerdo a la cardiología moderna, pregúntale a cualquier cardiólogo, cuando la sangre se mezcla con el agua es porque hay una capa que envuelve nuestro corazón que se llama el pericardio. Y cuando el centurión le atraviesa el costado a Cristo, le rompe el pericardio, porque el pericardio ya estaba como volado, donde la sangre se mezcla con el agua y donde Jesucristo ya no tenía absolutamente ninguna gota de sangre. Escuchen esto,
La muerte de Cristo, clínicamente, fue que Jesús murió de dolor moral. Jesús murió de dolor. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, le explotó el corazón. El sufrimiento que él tuvo al haberse separado del Padre y al haber llevado tus pecados y mis pecados en su cuerpo, mataron al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que mató a Jesucristo? Tus pecados y mis pecados. Y David lo escribió en el Salmo 22. Mi corazón fue como la cera. Se deshizo el corazón de Jesucristo. Y ahora los cardiólogos, 3000 años después de que se escribió el Salmo 22, confirman que lo que escribió David era verdad, porque él estaba inspirado por Dios. La inspiración significa que las palabras de la Biblia son las mismas palabras de Dios. Cuando tú vienes a la Biblia y la lees, tienes que estar convencido que es Dios el que te está hablando. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Las palabras de la Biblia son las mismas palabras de Dios. Y cuando vienes a la palabra de Dios, tú sabes que la estás leyendo y Él es el que te está hablando directamente a tu vida. Miren ustedes en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, lo que Moisés dijo. Deuteronomio 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. No podemos nosotros quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías antes de mandarlo a la misión que le había encargado, versículo 7, y me dijo Jehová, Jeremías 1:7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ezequiel capítulo 3, versículo 4, me dijo Jehová, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Versículo 10 y 11, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Miren, síganme con atención. Dios nos ha dejado la Biblia para que nos la comamos. Esta es la palabra de Dios. Ni una hoja más, ni una hoja menos le arrancamos. Esta es la palabra de Dios. Y Dios me dice, Armando, cómetela. O sea, léela, memorízala, reflexiónala, guárdala en tu corazón. Y cuando hables, habla mi palabra. Cuando digas que estás profetizando, no vayas a decir, así dice el Señor, no va a haber pobreza, porque eso no se encuentra en mi palabra. No digas, y de esta nación va a haber avivamiento porque los tiempos y las razones me pertenecen a mí y no quiero que sepan más de lo que he revelado el futuro en mi palabra. En otras palabras, no seas marihuana. Y ahora encontramos gente que no comen la palabra, no estudian la palabra, no pasan tiempo con la palabra. Entonces tienen que hablar de su propia imaginación. Y así dice el Señor, y así dice el Señor. Y la gente, amén, amén, sí, 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 amén, amén, amén. Y el pueblo desviado totalmente, y la gente no discierne, no hay predicadores, ya se están vendiendo, están cobrando por predicar. Ahí me hablan por teléfono y me dicen, hermano, queremos una campaña de usted allá en Córdoba, en Argentina, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Mis honorarios? ¿Cuáles honorarios? Sí, porque el predicador que se fue anoche nos cobró $500 la noche.
Yo tengo mi hermana que vive aquí en Audrey y me acaba de decir que acaba de llegar un predicador muy famoso que les cobró $1,200 la noche. No me enojé tanto y le dije a estas personas, ¿por qué no le dicen a su pastor? ¿Por qué les pagan? Los pastores tenemos la culpa por pagarles a estos mercenarios, porque son mercenarios. ¿Cómo que me van a cobrar $500 la noche? Yo les dije a esos pastores que me invitaron, me dijeron, bueno, entonces, ¿qué, hermano? Les dije, miren, hermanos, en primer lugar quiero decirles algo. Necesito orar para pedirle a Dios y estar seguro que Dios quiere que yo vaya a la Argentina a predicar. Ahora, si yo tengo la confirmación de Dios y tengo la paz de ir con ustedes, voy a ir, pero no voy a ir por lo que me van a dar. Voy a ir porque voy comisionado por Dios. Y si ustedes me quieren dar una ofrenda, dénmela. Y si no me quieren dar nada, bueno, páguenme mi hotel si quieren. Y si no pueden mi hotel, hasta yo me lo pago. Pero yo no voy por el dinero. Y ya si ustedes me quieren una ofrenda, démela. Y si no me la dan, ¿saben una cosa? Yo no dependo de ustedes. Dios me la da por otro lado. Esta es la forma en la que nosotros debemos actuar de acuerdo a 1 Corintios capítulo 9. Ay de nosotros, dice Pablo, si no predico el Evangelio gratuitamente. Ahora, leemos la Biblia y la obedecemos o le arrancamos las páginas. Aquí dice que no se puede cobrar por predicar la Biblia. Los congresos ahora, hermano, un congreso en noviembre, $300, pero si tú pagas en julio, 250, en agosto, 275, y si llegas al congreso 3 días, $300. Oye, ¿y está incluida la comida, la cena y la noche y el hotel también? No, hermano, es la entrada nada más y te damos algún material más o menos. O sea, me van a dar como $10 y mis otros $280, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué podemos nosotros llegar al punto donde estamos haciendo estas cosas? Imagínense ustedes, hace 2000 años, Pedro y Juan vienen a predicar, $300 la entrada. Vamos a imaginarnos a los apóstoles, ¿no? Cuando dice Pablo he sufrido naufragios, latigazos, escupitajos, calumnias, traiciones, azotado cuántas veces, y lo hago por amor de ustedes, llevando la muerte de Jesús en mi cuerpo para que la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos, de manera que en mí actúa la muerte y en ustedes la vida, porque he sido derramado en sacrificio por ustedes, para que si yo muero ustedes vivan más por mí. ¿Dónde están esos predicadores ahora, amados santos de Dios? ¿Me pagas o no voy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Nos está pasando acaso lo de la rana? Si agarras una rana y la pones en una olla con agua fría, en la estufa, y le prendes a la estufa, comienza a hervir el agua. Y la sangre de la rana, sangre fría, se comienza a adaptar a la temperatura del agua, y en lugar de que cuando comience a hervir el agua salte, la rana se queda muerta, hervida. Y así estamos nosotros adaptándonos a la nueva temperatura, porque todo el mundo lo hace. En lugar de que brinquemos y nos demos cuenta que está ardiendo teológicamente el mundo, filosóficamente, políticamente, moralmente, que se está corrompiendo el mundo y que las filas del cristianismo están siendo infiltradas ya por herejes, con herejías destructoras, el mundo y los cristianos se están acostumbrando a estas cosas. Por eso es una bendición estos congresos comprometidos con la verdad. Ustedes son privilegiados de poder oír la santa y pura palabra de Dios. Vemos enseguida que ahora la nueva comprensión de la Biblia es diferente. Ahora la gente dice, el Señor dice, sin citar la Biblia, sino palabras de su propia imaginación. De acuerdo a la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, dice en el versículo 3, ¿qué cosa es el don de profecía? 1 Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y si nosotros leemos junto con esto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. O sea, cuando alguien dice que está profetizando, tiene que estar edificando. ¿Y qué es lo que edifica mi vida? La palabra. ¿Qué es lo que exhorta mi vida? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que consuela mi vida? La palabra de Dios. Entonces, si tú me estás hablando tus rollos y no me estás edificando, exhortando y consolando con la palabra de Dios, no me digas, por favor, que me estás profetizando. Falsos profetas, falso don de profecía. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Tan sencilla aparentemente y tan compleja secundariamente. Si el canon o la regla o la norma de la Biblia continúa abierto, insisto, y Dios continúa dándonos nuevas profecías y revelaciones extrabíblicas, entonces no habrá manera ya de probar quién está diciendo y quién no está diciendo la verdad. Sin embargo, este canon, esta regla, no está abierto, está cerrada. Ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que quitarle. Dios cerró totalmente su revelación. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es un milagro peculiar y único. Se formó, como dije, por 1500 años, por más de 40 hombres, quienes escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo y quienes aseguraron que no hubiera una nueva revelación o ningún escrito que no haya sido hecho por ellos. Por eso, en el siglo I de la era cristiana, se cerró el canon de la Biblia. Y los evangelios que aparecieron, que el Código da Vinci, que San Judas Tadeo, y que el evangelio de Juan Diego, y que el evangelio de quién sabe qué tantas cosas que aparecieron 300, 400 años después, ya no tienen ninguna veracidad, porque los apóstoles no los escribieron. Todas las cartas del Nuevo Testamento las escribieron los apóstoles, y durante 100 años circularon en todas las iglesias del Asia Menor, y las gentes sabían que eran cartas de los apóstoles. Y cuando los apóstoles se murieron, con Juan, al acabar Apocalipsis, Juan escribió que nadie le agregue y que nadie le quite a lo que hemos escrito. Apocalipsis 22, 18 al 19. Con la advertencia de que si alguien le agregara la Biblia, o si alguien le quitara la Biblia, habría maldiciones sobre su vida. Ahora tenemos, para terminar, que aclarar algo muy importante. ¿El cristiano camina por fe o camina por vista? ¿Perdón? Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículo 9. Este versículo, uno de los más reveladores acerca de la naturaleza humana, es maravilloso y profundísimo. Dice Apocalipsis 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiero traducírselos en el original hebreo. Es precioso. La palabra engañoso es la palabra abov, A, B de burro, o B de Víctor, abov, y significa chueco o torcido. Escríbelo a los que les interese. Chueco o torcido. Vamos por orden y después juntamos todo. La palabra corazón es la palabra hebrea lev, L-E-V de Víctor. Y cuando la Biblia menciona el corazón, está mencionando los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Vamos por orden. Chuecas y torcidas son todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto. ¿Te gustó? Acabamos. Más que todas las cosas, y perverso. La palabra perverso es anash, como suena, que significa incurable. A ver, vamos otra vez por orden. Nacimos todos nosotros chuecos. Nacimos todos nosotros torcidos.
en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad y en nuestro intelecto. Y además, esta situación en la que el ser humano nació no tiene remedio. Entonces los seres humanos, como algo les dice por ahí que algo anda mal, inventaron la psicología, la psiquiatría, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de ponerle parchecitos al ser humano. Centros de rehabilitación como las cárceles, que ninguno rehabilita, son escuelas del crimen. Y comenzamos a descubrir que los psicólogos y los psiquiatras, tú mandas a tu hijo o a tu hija con un psicólogo o un psiquiatra y lo van a dejar más loco de lo que está. Te voy a decir por qué. Porque ningún psicólogo, ningún psiquiatra, de acuerdo a la Biblia, no hay nadie que pueda curar la situación humana más que la sangre de Jesucristo. Solo hay una medicina para la condición humana tan deplorable que nos da el diagnóstico el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo. El psicólogo, pues mire, tú eres así, ¿verdad? Y en la noche cantas como chivo a las 2 de la mañana porque tu mamá, ¿verdad? Fue chiva, ¿verdad? Y le iba a las chivas. Ah, no es cierto, ¿verdad? Esto ya no es ya ni la palabra es, ¿verdad? Estoy bromeando. Pues tú eres así, ¿verdad? Porque así te pasó esto. Entonces los psicólogos tratan de atribuir algo, se llama regresión, y ahora un sistema que se llama el G12 están aplicándolo, te regresan a tu infancia y a que te acuerdes y tú eres así como esto, y ya que te acuerdas, pues sí, es que mi papá era así, por eso era así, pues ahora sí entiendo por qué soy así. Bueno, y ya que entiendes que es así, ¿quién te va a curar? Pero como no tienen ellos ninguna terapia, lo único que te dan son chochos. Valium, Equaniles, Prozac, Demerol, del que murió Michael Jackson, etcétera, etcétera, y comienzas sin que te des cuenta a tomar un chochito, pero bajo prescripción médica, dicen muchos hermanos. Y la hermana no fuma marihuana ni es alcohólica, pero toma tranquilizantes y dice que no es drogadicta porque está bajo prescripción médica. Y el psicólogo o el psiquiatra está más loco que tú, porque te va a recomendar tantos miligramos y sin que te des cuenta vas a necesitar más y más pastillas conforme pase el tiempo, porque las depresiones son más fuertes, los problemas en la vida son más fuertes y estamos enfrentando un mundo de lobos que está continuamente agrediéndonos. Y por eso te echas tu trago de alcohol, de tequila, tu pericazo de coca, tu bachichazo de mota de la de Acapulco, etcétera, etcétera, porque el mundo necesita un anestésico para enfrentar la realidad, porque su situación es incurable. Y Jesús dijo y grita en esta tarde: vengan a mí, todos ustedes, los que están cansados, enfermos, trabajados, solo en mí encontrarán descanso. Es Jesús la respuesta al problema humano. Entonces, esta es la razón por la cual no podemos, ya siendo cristianos, seguir confiando en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, porque siguen siendo engañosos aún siendo cristianos. Entonces, yo no soy guiado por lo que siento, por lo que percibo, ni por lo que creo, sino por lo que dice mi Señor. Y se los digo a los jóvenes y a las jovencitas solteras: es que mi novio se parece, hermano, a John Travolta. No es cristiano, pero mire, comparado con muchos cristianos, se porta mejor que los cristianos. Y sabe una cosa, estoy seguro que cuando nos casemos se va a convertir. ¿Por qué está esta hermana siendo guiada? Por sus emociones, por sus sentimientos, que son engañosísimos. El amor ciega, confunde, no permite razonar, porque las emociones son controladas por algo más fuerte que es la palabra de Dios. Y entonces te casas con ese famoso clon de John Travolta, ¿verdad? Y a los 2 años o 3 años se acaba la luna de miel, se acaba todo y te vas a descubrir, ¿verdad?,
que detrás de esa persona no se encontraba el hombre que tú creías o la mujer que tú creías. ¿Por qué? Porque fuiste engañado y te casaste, te amolaste. Entonces, este es el problema de ser guiados por las emociones. Nos dice el Señor, denme su dinero, denme el diezmo y denme su ofrenda como propuso en su corazón. Ahora se ha llevado hasta el extremo y que es prosperidad. Dios me dice, Armando, dame tu dinero. Yo le preguntaba a Dios hace algunos años, Señor, tú eres el dueño de la seda, el oro y la plata son tuyos. ¿Por qué nos pide Dios que le demos el diezmo? ¿Por qué nos pide Dios que le demos una ofrenda de lo que mucho que ganamos? Porque aquí en la cartera se encuentra registrado la avaricia y la ambición con la cual nací, incurable. Y Dios sabe que por naturaleza somos de Monterrey. Codos, codos, codos. Es la naturaleza del ser humano. O sea, me acuerdo cuando yo iba a la iglesia a la que yo pertenecía, ¿verdad? Allá son limosnas, ¿eh? 2, 3 pesos y ahí muere, ¿no? Ahora me dice Dios, dame el 10%. Miren usted lo que es la Biblia. ¿Vienes tú? No, si yo pago, son $500 del mortgage y $300 de la escuela de los niños, $400 de esto, ¿de dónde quiere Dios que le dé mi diezmo? Pregunta, ¿eres guiado por los números o por lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Dios ama al dador alegre y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Entonces yo aprendo a no ser guiado por mis emociones, ni por lo que dicen mis números, y entonces le digo a mi vieja, ¿verdad? ¿Sabes qué, vieja? No vamos a apartar antes de hacer cuentas el diezmo para Dios. Y después, si no nos alcanza, vamos a esperar un milagro. Y cuando tú actúas por fe y le das a Dios sabiendo que no te alcanza, pero lo haces porque crees lo que Él dice, pones en acción el poder de Dios sobre tu situación financiera. Y milagrosamente vas a hacer negocio. Milagrosamente van a venir clientes a tu negocio. Milagrosamente se van a arreglar tus papeles de migración. Milagrosamente va a haber muchas cosas. No como dicen muchas veces, ¿verdad? Haz un pacto con Dios. ¿Sabe una cosa? Ya no hay pactos con Dios. Con Dios no hagas pactos, porque los pactos los inicia Dios, no los inicia el hombre. ¿Por qué? Porque además sabe Dios que no vamos a cumplirlos. Entonces, ¿verdad? Todas esas cosas son tonterías. Simplemente cree lo que dice Dios. Dios ama al dador alegre. Eso es caminar por fe y no por vista. Ahora bien, otras personas comienzan a manifestar cosas diciendo que necesitan milagros para fortalecer su fe. A la luz de la Biblia, ¿es esto cierto? No dice la Biblia que el único instrumento, único para transformar nuestra vida espiritual, no son las experiencias o supuestas experiencias místicas o carismáticas, sino la palabra de Dios. ¿No dice 2 Timoteo 3:16, toda palabra es útil para enseñarnos a fin? La Biblia es suficiente para toda mi vida. No necesito ver milagros, no necesito experiencias místicas. Si Dios no me las quiere dar, que me las dé, pero yo no las estoy buscando. Esa es la diferencia. ¿No dice la Biblia que aunque alguna persona se levante de los muertos viendo, no creerá? Miren lo que dice en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo, cansado ya Jesucristo de ver que la gente a la que llamó generación perversa y adúltera le seguía. Y dice Juan 4, versículo 48, entonces Jesús le dijo a la gente, si no viereis señales y prodigios, ¿qué cosa? No creeréis. La gente se estaba acostumbrando a ver para creer. Y en Juan capítulo 20, versículo 29, dijo Jesucristo, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué debemos hacer? En Lucas capítulo 16, versículo 27, Cristo narra la historia de una persona que se fue al infierno. Y ahí en el infierno le dijo, Padre Abraham, manda a alguien a mis parientes, a que le diga a mi tía Cleofas, a mi tía Conchita, a doña Lencha, allá en mi tierra, en Monterrey, que le digan en Torreón, que por favor es cierto que el infierno existe. ¿Y qué le contesta Abraham en el infierno a esta persona?
Ahí tienen a Moisés y a los profetas, porque aunque alguno se levantare de los muertos, no creerán si no creen a la palabra de Dios. Es mentira, 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 que los milagros fortalezcan la fe o puedan hacernos mejores cristianos. Una vez que cualquier persona ve las Escrituras menos que la infalible, inerrante y final autoridad de fe y práctica para las vidas, ha abierto sus puertas a un caos teológico y espiritual. Y tenemos ya que crecer y tenemos ya que madurar, amados hermanos, y tenemos que entender que si tú no tomas en serio la Biblia y no te discipulas y no la memorizas y no la meditas día y noche, vas a ser engañado. Y están siendo engañados, y millones de cristianos se van a arrepentir, porque cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque haríamos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra, en lugar oscuro donde las tinieblas están aumentando cada vez más. Oh Dios, que tu pueblo pueda aceptar la responsabilidad que tú nos das. De día y de noche meditarás en este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque tu corazón está en tu palabra y tú eres tu palabra. Señor, santifícalos en tu palabra, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. En esta tarde tal vez hay alguna persona que nos visita que no tiene a Cristo todavía, y que tú necesitas, antes de salir por esa puerta hoy, asegurarte de que Jesucristo vive en tu corazón. Yo quiero pedirles a estas personas en esta noche que aún no tienen a Cristo en sus vidas, o tal vez no estás seguro de tu salvación, que lo invites a tu vida. Y ahí desde tu lugar, si quieres invitar a Cristo en esta noche y asegurarte que Él es tu Salvador y que ha pagado por ti y ya ha salvado tu vida del infierno, dile estas palabras en el silencio de tu corazón. Ahí desde tu lugar dile: Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti, que me he apartado de ti. Te pido, Señor, que me laves con tu sangre que derramaste en la cruz, porque creo que esa sangre preciosa es la única medicina que existe para mi enfermedad de pecado. Señor, lávame con tu sangre, lava mis pecados y dame la vida eterna. Dame el poder en tu Espíritu Santo de vivir para ti y de estudiar diligentemente tu palabra, para no ser engañado ni ser llevado con la multitud y por la puerta ancha y espaciosa que conduce a la perdición. Te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Quisiéramos preguntarles ahora rápidamente a todos ustedes que hicieron esta decisión, que invitaron a Cristo a su vida. Nos gustaría conocerte, felicitarte, orar por ti. A la salida de los pastores vamos a estar allá para algún consejo que te podamos dar. Con mucho gusto te lo vamos a dar. Y si tú invitaste a Cristo en esta noche por primera vez a tu vida, ahí es donde tú estás sentado, ponte de pie. Párense los que en esta noche hicieron esta oración, invitando a Jesucristo. Gracias. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. Gracias, hermana. ¿Alguien más en esta noche? Gracias, que Dios la bendiga. Aquí también. Gracias. Gracias. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguna otra persona que no quiera salir por esa puerta como entró? ¿Cuántos de ustedes entraron confundidos, con problemas, con depresiones? Y esta noche Jesús te ha extendido las manos y te ha dicho: ven a mí. Has probado de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un hombre a otro hombre, de una filosofía a otra filosofía, y tu vida sigue sin cambiar. No salgas por esa puerta sin Jesucristo. Asegúrate hoy de tu salvación.
Alguien más quiere ponerse de pie. Alguien más. Alguien que esté luchando ahorita ahí en su asiento. Me paro, me quedo. Hay una lucha en tu vida. ¿A quién le vas a hacer caso? Alguien más. Alguien más que se quiera poner de pie. ¿Alguna otra persona más? Todos tienen cara de San Crisóstomo. Bueno, gracias por estas personas que se pararon en esta noche. Edmundo, párate para que te conozcan, él es el pastor de esta iglesia. Las personas que se pararon, ¿verdad? Ahorita, si quieren, por favor, platiquen con él o con nosotros, con el pastor Chuy, estamos para servirles y que tengan mucha paz. Nos vemos mañana temprano.